Dentro de las distintas alternativas en gráficas que dieron salida para Nvidia y RTX 3000, de nuevo una de las GPUs que mejor se destacaría como un intermedio dentro de esa gama media y alta, partiría desde la serie 70, donde finalmente en la actualidad se nos permitiría obtener las mismas a costos razonables y dar a su vez un buen complemento ante aquellas alternativas de la duodécima generación de procesadores Intel. Y a través de este video te estaré mostrando cuáles van a ser algunos de los mejores ensambles partidarios desde lo que sería la suma de una RTX 3070 y el i5 12600. Todo ello a partir de tres construcciones dependientes de lo que mejor se ajuste a tus necesidades. Con esto tendríamos un primer enfoque en reducir el valor general del ensamble, pero preservando esos componentes. Una segunda alternativa dirigida hacia lo más conveniente para calidad-precio. Y una tercera opción para aquellos ensambles en una gama alta, con el mayor aprovechamiento de estas características. Pero antes de todo, recuerda pasarte por el enlace en la descripción, donde estarás encontrando cada uno de los ensambles mencionados a través de este video, desde Amazon, con los mejores precios del mercado y de una forma segura. Pásate. Aspectos a considerar. Antes de comenzar con cada uno de esos ensambles a partir de esos componentes, te voy a dar algunas recomendaciones, sobre todo para que las tengas en cuenta si decides escoger componentes no mencionados durante este video, o si es que decides variar entre los mismos, ya sea desde aspectos como la compatibilidad, sobre todo ante procesador, donde tendrás que tener en cuenta que esta generación sería compatible con la serie 600 en chipset, donde abarcaría H610, B660, H670 y Z690, donde a su vez te recomendaría por la gama de este procesador partir desde B660, sobre todo por aquellas mejoras en conectividad que comenzarían a surgir con este chipset. Asimismo, muchas de las placas, sobre todo ante esas gamas altas, nos van a ofrecer soporte para DDR5 o DDR4 a través de modelos distintos, en este caso dependiendo de si queremos dar dicho salto. Siguiendo en relación a esta CPU, la misma no nos va a proporcionar disipación, por lo cual lo más recomendable sería dar el paso hacia una refrigeración líquida, o si es que no sea el caso, inclinarnos hacia refrigeraciones por aire de perfil alto, lo cual a su vez tendrías que tenerlo en cuenta para el gabinete a escoger y las dimensiones del mismo. Por parte de su gráfica y en relación a la fuente de alimentación, lo recomendado oficialmente por Nvidia y como mínimo partiría desde los 650 watts. Y diría en este caso que con certificaciones como mínimo Silver, aunque a su vez, y lo recomendado por mi parte, sería inclinarnos hacia los 750 watts, que inclusive nos serviría para abarcar versiones TI de esta misma serie, además de no ir tan limitados ante un aspecto que tampoco supone el mayor aumento del precio. Más allá de ello y por lo menos en compatibilidad, tampoco hay mucho que debas tener en cuenta. Probablemente el formato de la placa y hasta el propio tamaño de los radiadores sea lo único adicional a tener presente, y para lo cual de igual manera en el canal encontrarás videos más detallados sobre compatibilidad, además de que en los comentarios y en mi canal de Twitch también te estaré respondiendo algunas de estas preguntas. Y finalmente ten en cuenta que para estos ensambles que te voy a enseñar, debes por tu propia cuenta seleccionar la cantidad de memoria RAM adicional, así como también la capacidad propia y cantidad de unidades de almacenamiento por encima de lo mencionado en este video, por lo que sí que te voy a enseñar un ensamble completo, pero debes modificar estos aspectos según tus propias necesidades. Ensambles económicos. Hay una gran cantidad de apartados desde los que se puede reducir el costo de un ensamble, aunque a su vez muchos de estos afectarían apartados estéticos y conectividad para cumplir con dichas reducciones. Así por ejemplo partiríamos desde placas un poco más básicas, como van a ser los modelos B660M DS3H de GB, donde no se obtiene el mejor VRM, ya que tan solo se parte de 6 fases para su subcore. Pero teniendo en cuenta que no podemos hacer overclock, pues realmente se adecua bien con este procesador. Junto a ello, y con el objetivo de reducir los costos aún más, el procesador debería inclinarse hacia esas versiones jefe, teniendo a su vez presente que tampoco es necesario esa gráfica integrada. Siguiendo con su placa base, encontraremos que se nos dan mejoras como USB tipo C para su backplate, versiones con conectividad inalámbrica e inclusive tenemos un WM.2 con el soporte de PCI Express 4.0. donde a su vez estaremos aprovechando estas conexiones a través de los M.2 de Western Digital SN770 en PCI Express 4.0,
que no es el M.2 que mayor velocidad aporta, pero sí que es de lo mejor en calidad-precio en la actualidad, sobre todo si tenemos en cuenta que comparte costo con modelos como 980 para PCI Express 3.0 de Samsung, que a pesar de que tampoco considero que sea una mala alternativa, ante opciones como estas sí que dejarían de ser tan convenientes. Por parte de la memoria RAM a añadir, no es que haya en la actualidad demasiadas variaciones en cuanto a los costos de las memorias, por lo menos en DDR4, por lo que varias alternativas nos pueden servir. Dentro de ellas las más equilibradas diría que partirían desde Vulkan Z para Team Group y las Corsair Vegans, en este caso a través de dos módulos a 16 GB en total y con una frecuencia de 3200 MHz y en CDL16. Para la refrigeración de este procesador, lo más económico sería refrigeraciones por aire, ante lo cual mencionaría opciones de perfil alto como la Note ANH U12S en esa versión Redux, que por costo realmente es de lo que mejor podemos obtener, sobre todo porque parte de una construcción en cobre. Ahora, teniendo en cuenta que estamos hablando de un perfil alto, el gabinete debe a su vez integrar las dimensiones para el mismo, por lo que la cantidad de opciones para case disminuiría, y en este caso tendría en cuenta alternativas como S100 de Thermaltake, que tanto por construcción como por tener dichas medidas para este cooler, nos funcionaría bien con este ensamble, además de que su costo corresponde a esas alternativas de la menor gama. Y finalmente, desde esa gráfica, lo cierto es que los costos no varían tanto en cuanto a las distintas alternativas del mercado, por lo que en este caso depende bastante de la oferta que surge entre estas opciones, aunque sí que prevalece el que aquellas alternativas de menor valor serían los modelos a doble ventilador, como Twin Edge para Zotac y Ventus para MSI, donde inclusive, si es que el precio de las mismas no toma tanta diferencia con los modelos a 3 ventiladores, como Gaming O Centro de Gigabyte o Gaming Z para MSI, pues evidentemente lo mejor sería inclinarnos por estas últimas opciones. En conjunto con estos componentes, la fuente de alimentación vendría desde el modelo de Supernova G5 de VGA, que por costos y esas características se adapta bastante bien con cada una de estas construcciones, desde donde nos va a proveer a su vez 750 watts con una certificación Gold y un diseño modular. Todo esto como tal nos daría un ensamble que yo recomendaría si es que intentamos reducir los precios, obteniendo en este caso un valor de alrededor de $1,150. Por debajo de este precio, lo cierto es que no hay tantos apartados que nos den un menor valor. Podemos, por ejemplo, inclinarnos hacia placas en H610, pero tampoco creo que sea lo más conveniente, sobre todo por la conectividad. Donde sí que podemos reducir los costos, tal vez sea ante otros gabinetes, hasta determinarnos por unidades de almacenamiento por SATA o tal vez por fuentes de alimentación más ajustadas. Pero de nuevo, diría que lo más aconsejable sería partir desde esta base mostrada, para dar las mejores condiciones de aprovechamiento de estos componentes. Ensamble, calidad-precio. Teniendo sobre todo en cuenta la gama en la cual se puede ubicar un ensamble a partir de esos componentes, lo más razonable sería también equilibrar con el resto de características, por lo que a mi parecer, el mejor ensamble partiría desde esta categoría, con lo cual básicamente se refuerzan distintos aspectos, como puede ser por ejemplo su conectividad, mejoras en disipación y hasta propiamente estética. Así, por ejemplo, tocando dos de estos puntos, la refrigeración se inclinaría desde el modelo de Thermaltake TH240, una opción all-in-one que en este caso, sobre todo por costos, es de lo más conveniente, además de que basaría su construcción desde cobre, y realmente su apartado estético se acopla bastante bien para estos ensambles. Junto a ello y para dar soporte al mismo, el que es a escoger sería el modelo 4000D de Corsair, una opción con muy buenas prestaciones y un precio no tan elevado. Y a su vez de esta misma compañía, también daría mención al CPM 510, sobre todo por un diseño distinto. Evidentemente estos gabinetes tan solo son sugerencias, ya que son aspectos bastante dependientes de tu gusto, por lo que tan solo con que tenga soporte para este radiador de 240 milímetros y la placa TX a seleccionar funcionaría perfectamente. Y precisamente ante esa placa nos encontraremos con dos alternativas que dependerán sobre todo de tus necesidades. Ante una primera opción te mencionaría el modelo S660 Plus, que aunque no establece un VRM muy distinto al de S3H de la anterior categoría, sí que daría mejoras de cara a esa conectividad, sobre todo a partir de ese tercer M.2 extra que obtendremos con la placa, además de reforzamiento para su PCI Express, más puertos de expansión, USB tipo C, backplane, encabezados internos y poco más allá de ello. No es el mayor de los avances, pero sí que es una placa que por costo vale bastante la pena. Pero precisamente al no contar con tantas mejoras,
Es por lo cual mencionaría como segunda alternativa a Z690A DMCI, que sí que va a añadir mejoras en el ORM, inclusive ya con posibilidades hacia overclock, además de 4M.2 y mejores versiones para sus conectores, aunque sobre la misma también consideraría que el precio debe dar la suficiente distinción del modelo Gaming Edge para Z690 en Gigabyte. De lo contrario, pues esta alternativa sería más conveniente. Ambos modelos se adecuan bien dentro de esta gama, pero depende sobre todo de tus necesidades para saber cuál es más conveniente. Por parte de su almacenamiento, sí que por completo nos deberíamos inclinar hacia M.2 para ese almacenamiento principal. Y de nuevo, SSN 770 de Western Digital va a seguir siendo una buena alternativa, gracias al aprovechamiento de PCI Express 4.0 y sobre todo por el costo que supone. A su vez, desde acá ya iría hacia esas versiones de 1 TB, que sería lo más conveniente con esta gama. Finalmente, para su memoria RAM, mejoraría sobre todo el apartado estético, y en este caso partiría desde modelos como Delta Force RGB, donde de nuevo me inclinaría hacia los 16 GB en total, a 3200 MHz y en CL16. Para el procesador también podemos economizar con esas versiones F, al no ser necesario esa GPU interna, y en conjunto con ello, de parte de su gráfica, sí que lo más conveniente, sobre todo por temperaturas en estos modelos, sería basar nuestra construcción a partir de esas versiones a 3 ventiladores, desde donde se puede destacar sobre todo por costo a Gaming OC GB hasta Gaming Z MSI. La fuente seguiría bajo el mismo modelo a 750 watts Gold. Y con todo esto tendríamos el ensamble que pienso que mejor se adecua con estos componentes, llevándonos a un costo de alrededor de $1,400 a $1,450, dependiendo en este caso de la placa que escojamos, pero que precisamente no llegaría a exceder ante apartados que no empleemos ante la vida útil que le demos a esta construcción. Ensamble para una gama alta. Desde acá lo cierto es que tampoco hay demasiada distinción con la anterior categoría, sin embargo de nuevo apartados como su estética, disipación y conectividad darían mejora. Para ello la placa con la cual deberíamos partir sería Z690 Gaming Edge, ya mencionada con anterioridad. En este caso no es el modelo de mayor gama que podemos sumar, pero sí que es el más apropiado para este procesador, aún bajo escenarios con overclock. Además de esto tenemos ya 4M.2 en PCI Express 4.0 y su correspondiente disipación, USB tipo C, reforzamiento en PCI Express, lo cual realmente supone un modelo bastante completo y adecuado con estos componentes. De hecho ya nos permite hasta dar el salto hacia DDR5, aunque evidentemente no considero del todo necesario dar dicho salto, sobre todo teniendo en cuenta los costos que suponen en la actualidad. Por lo que seguiría con esos módulos en DDR4, ubicando memorias como Trident Z RGB de G-Skill, donde de nuevo podemos partir de esos 16 GB, en este caso sí a 3600 MHz y en CL18, sobre todo por costos. Aunque evidentemente ya es una gama adecuada para los 32 GB, si es que llegan a ser necesarios. Otra de esas mejoras debería ya venir por parte de su almacenamiento, que nos llevaría ante unidades más rápidas como el 980 Pro de Samsung, que haría un mejor aprovechamiento en esa interfaz a PCI Express 4.0. Además de ello, evidentemente por costos, podemos dar combinaciones con los SN 770, que a la final van a seguir siendo una buena alternativa. Sobre estos apartados, diría que se puede establecer las principales mejoras teniendo en cuenta estos componentes a añadir. Por encima propiamente de estas mejoras, dependerá ya de algo más específico que requieras, como Thunderbolt o hasta una conectividad inalámbrica o el ya mencionado soporte en DDR5. Cuanto al resto de añadidos, ya iría más bajo la tendencia de la anterior categoría, ya que de nuevo sería adecuado acá, por ejemplo, la refrigeración partidaria desde esa Thermaltake TH240, pero ante el mismo modo podemos a su vez pasar hacia los 360 mm de esta versión, que tampoco es que suponen tanto aumento en su costo. La gráfica, sobre todo por diseño, se establecería desde el modelo Ultra Gaming de VGA hasta propiamente lo que sería Vision de Gigabyte, por lo menos si es que queremos establecer algo más custom. Y finalmente el case a escoger, y sobre todo por dar mención a uno y teniendo presente la compatibilidad de estos componentes, vendría por parte del TD500 de Cooler Master, sobre todo por ese cambio leve que da su diseño, hasta lo que sería por otro lado el 5000D de esa misma compañía, por las distintas prestaciones que manejaría. Y si es que queremos algo más personalizable, ya vendría por parte del Core P3 de Thermaltake, que supone a su vez de costos similares, por lo que hay leves mejoras desde la anterior categoría ante ciertos aspectos, aunque aún sobre los mismos, debes evaluar bastante bien
cuánto de esto realmente es necesario en tu ensamble, y aún más si tienes presente que reduciendo algunas de estas características podemos dar enfoques en otros apartados, inclusive bajo la posibilidad de llegar a versiones TI bajo los mismos costos. En conclusión, sobre este ensamble, al establecer que el procesador va a ser la pieza de menor gama dentro de estos dos apartados base, debes tener presente que desde ahí es donde podemos sacar las mayores ventajas y flexibilidad dentro de estos ensambles, ya que precisamente nos crea un escenario donde la compatibilidad alrededor de este procesador nos permite no solo inclinarnos por placas de menor gama, sino que también la exigencia en cuanto a su disipación no llega a ser tan elevada. Con ello precisamente esa segunda categoría mencionada en este video sería lo más aconsejable, ya que realmente gran parte de esas características adicionales por encima de esa construcción, en muchos casos tan solo van a elevar el costo, ante apartados que puede que no necesitemos en su totalidad, y que sí que podemos enfocar inclusive bajo el objetivo de tener versiones TI de estas gráficas, o simplemente reducir ese precio final, sacrificando por ejemplo en placas más económicas, pero adecuadas a la cantidad de conexiones que sí vayamos a emplear, hasta lo que puede inclusive llevarnos a memorias sin altas frecuencias, así como unidades de almacenamiento con reducciones en su velocidad, pero que sean más consecuentes con el uso en gaming o de baja transferencia de archivos que lleguemos a requerir. La cuestión aquí es sobre todo que intentemos adecuar bien aquellas características que realmente vayamos a emplear, aprovechando en este caso el margen de flexibilidad del procesador al no pertenecer precisamente a un modelo de la mayor gama y permitiendo con ello una gran cantidad de modificaciones para tus propias necesidades. Y recuerda pasarte por el enlace de la descripción, donde estarás encontrando los mejores precios para cada uno de los ensambles mencionados durante este video, desde Amazon, con los mejores precios del mercado y de una forma segura. Pásate.